A las 8:06 regresamos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAP. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Antes de comenzar el diálogo, ¿usted conoció al licenciado Norman Pietri Castellón? No, personalmente no lo conocí, desafortunadamente. Obviamente lo conocí por la reputación de luchador, por la independencia y de las luchas sociales, pero no tuve el placer de conocerlo. Bueno, vamos a ver un poco de los temas. Usualmente estamos hablando de la quiebra, del plan de ajuste de deuda, pero estamos a 13 días de las primarias del bipartidismo. Y pues, hablemos del bipartidismo, que evidentemente tenemos una crisis. Estos dos partidos políticos, el PNP y el PPD, en un momento dado ostentaban el 48 y 47% cada uno de ellos, a veces 48 y 48, la diferencia era quizás de miles de electores. Ahora tenemos un gobernador que a duras penas tiene un 33%, y un partido popular democrático que, bueno, este domingo no, el próximo sabremos qué tan debilitado está, en base a la cuánta gente salga a participar en esa primaria, que ha estado bastante apagada. Si uno no está muy atento, no se percata de que hay una primaria en el PPD, solamente en el PNP. Hablemos de la crisis del bipartidismo. Sí, mira, hay que ir un poquito atrás para entender la formación de esos dos partidos. Sabes que en el 98 fue la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, un acto cruento, un acto de guerra con bombardeos y ocupación militar. Y ese mismo año fue que nació Muñoz Marín, que es el que se le atribuye el Estado Libre Asociado, que bajo esa constitución fue que se fortaleció el bipartidismo. Pero el Estado Libre Asociado surge ante la lucha que dio Pedro Albizu Campos en Puerto Rico por la liberación, por la independencia de Puerto Rico y también por la defensa de los obreros. Tú recordarás las grandes huelgas cañeras que se dieron en Puerto Rico, en donde Pedro Albizu fue uno de los líderes principales. Y ante esa crisis de la colonia, tanto por la pobreza y por la insurrección que había, liderada por Pedro Albizu Campos, pues Estados Unidos decide poner en manos de Muñoz Marín, un político acomodado, hijo de uno de los líderes principales de la época, de los primeros años del siglo XX, Luis Muñoz Rivera, le ponen en manos la PRA, que eso es un programa del gobierno federal motivado primordialmente por la depresión para fomentar la inversión pública y tratar de levantar la economía del país. Primero, antes de la PRA, vino la PRERA, que fue la que daba alimentos, y tú escucharás esos dichos populares que hay, particularmente en el campo, que esa mantequilla viene de la PRERA, o ese arroz viene de la PRERA, etcétera. Y Muñoz no es una persona que viene y toma el control y de repente establece el PPD y empieza a ganar elecciones. A Muñoz le dieron una herramienta súper poderosa para proselitismo político, que fue la herramienta de la inversión de la PRA, que era el Puerto Rico Reconstruction Administration, era las siglas de eso. Así que ahí están las semillas de esa hegemonía del Partido Popular Democrático, que trató de todas maneras de americanizar a Puerto Rico, y eventualmente pues los que abogaban por la estadidad para Puerto Rico, el Partido Estadista y luego el PNP, esta ofensiva asimilista del Partido Popular pues generó a este otro bloque, que es el PNP finalmente que tenemos aquí, en donde se plantean cambiar el estatus de Puerto Rico, porque lo llaman una colonia, para supuestamente alcanzar la estadidad. Pero desde antes del 52, ¿verdad? Porque el PPD ganó
una o par de elecciones antes de 1952, pero a partir del 52 que se consolida la Constitución y el sistema político puertorriqueño con la Asamblea Legislativa, los alcaldes, la distribución de los legisladores en distritos senatoriales y representativos, pues lo que hemos tenido es el cambia de estos dos partidos. Primero, como tú decías, había unas mayorías abrumadoras del PPD, luego el PNP fue rodando hasta que finalmente quedaron prácticamente empate. Aquí hubo una elección que se ganó por 3,000 votos. Y eso pues te demuestra cómo esos dos partidos, porque el propio andamiaje fomentaba el que existieran esas dos fuerzas políticas, a pesar de que la Constitución tiene la famosa cláusula de la ley de minorías para evitar los copos que se estaban dando cuando el Partido Popular Democrático, pero básicamente eso es lo que hemos tenido. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, y es lo que está pasando, ¿por qué se está erodando tanto este sistema bipartidista de 48 y 48 a un 33, un 28, unos numeritos que son totalmente raquíticos, que demuestra obviamente que gobiernan sin legitimidad democrática, porque no hay un sistema en Puerto Rico de doble vuelta, ¿verdad?, de la segunda vuelta, que permita escoger entre los dos candidatos principales que saquen más votos para que en la elección ese candidato que gane tenga una mayoría y así se pueda decir que es representante de la mayoría del pueblo. Aquí la democracia que nunca ha existido, pero sí de nombre, pues ni siquiera puede alcanzar el que salga electo como gobernador tenga el endoso de la mayoría. Ni siquiera eso llega, ¿no? Y esa terrible erosión la vamos a ver tal vez en su máxima expresión ahora en las primarias, porque como tú mencionas, en realidad es el proceso. Yo me acuerdo las primarias de los últimos 20 años y las elecciones, ¿no? Cómo los partidos tenían esa fuerza, esa convocatoria y esas actividades, esas caravanas, esas concentraciones. Eso ya no ocurre y ya no tiene la capacidad de hacerlo. Y ahora viene una prueba de fuego, que son estas primarias en 13 días, que yo creo que se va a consolidar esa tendencia, Alfonso, de una participación raquítica, porque ya la gente sabe que no hay nada, no tienen nada que ofrecer, que han colapsado la colonia. Bueno, al nivel de que el Estado Libre Asociado se vendía a nivel mundial como un modelo político y socioeconómico de excelencia, ¿verdad? Decían que éramos la vitrina de América Latina, en el sentido de que era un ejemplo a seguir en términos de sistema político y en términos de sistema socioeconómico, y eso pues todo colapsó al nivel de que tenemos una Junta de Control Fiscal donde ellos son los que mandan, así que se perdió hasta el gobierno o la representación política dentro del sistema colonial de los Estados Unidos. Y cuando tú miras quiénes han sido los causantes de eso, ¿verdad? Pues los dos partidos, porque se han ido alternando y no han podido, en el caso del PNP, presentar y validar ante el Congreso su proyecto histórico, que es la estadidad, porque obviamente la estadidad es imposible, y más dentro de las circunstancias que está viviendo Estados Unidos, donde hay una polarización excesiva de las fuerzas que abogan por el retraimiento la consolidación de toda actividad norteamericana dentro de la frontera, el rompimiento con las organizaciones internacionales, el retraerse de las diferentes luchas imperialistas que ha tenido Estados Unidos, versus el seguir con la misma historia que ha tenido Estados Unidos de intervención y de intento de liderar el planeta, ¿verdad?, a través de este sistema de reglas que ellos son los que imponen y son los que validan. Y dentro de ese juego que hay, Puerto Rico estorba, y eso no va a quedar ninguna duda de eso en las elecciones ahora, Alfonso, que yo sé que tú sigues esto con mucha minuciosidad. Trump sacó está por encima de Biden en 5 de 6 estados claves, y tú te puedes preguntar, conociendo la figura de Trump
y conociendo su historial y todo el lawfare y todos los casos que tiene encima, pues tú te puedes preguntar cómo es posible, ¿verdad?, que todavía Trump esté a ese nivel. Pues ya tú ves, o sea, el escenario de que Trump pueda ganar las elecciones en Estados Unidos no es un escenario de locos, no es una cosa imposible, eso es una realidad. Y esto pues nos presenta a nosotros toda una serie de retos que definitivamente el bipartidismo no va a poder resolver. Mira, dentro del bipartidismo ninguna de las promesas sobre el estatus político se han podido cumplir, porque él ha mejorado y todas las superversiones que ellos han hecho, cada año sacan una versión diferente, ninguna ha tenido arraigo en el Congreso, que es donde está el poder. Está la estadidad fracasada y cada vez más lejos, porque por estas fuerzas políticas que no quieren saber nada con otros países y tampoco quieren saber nada con gente de otro color. Y esta situación pues es una derrota total, cabal, de esos dos partidos en términos de mejorar la situación política de Puerto Rico. El otro tema es la situación socioeconómica. Perdieron el incentivo que mantenía la economía, que era las 936, y no planificaron para cuando se fuera la 936, y desde eso hemos estado en una depresión que nos llevó a una quiebra que hizo que el Congreso nos metiera una Junta de Control Fiscal que cada vez tiene más poder. Los dos partidos no han podido lidiar con la Junta de Control Fiscal. No han podido y ni han querido, porque al principio hicieron unos aleteos y llevaron unos casos y ahora se rindieron. Y la Junta campea por su respeto. La Junta gobierna por cartas. Si usted va a la página de la Junta de Control Fiscal, ahí va a ver todas las cartas donde ellos están gobernando. Muchas cosas que no se saben que están haciendo. Aquí solamente sale lo mínimo, ¿verdad?, lo que es más controversial, pero muchas cosas que hacen constantemente para gobernar a Puerto Rico. Así que esos dos partidos perdieron su poder político, pero además tenemos un 55 a 60% de una población pobre en Puerto Rico. El 40% de los niños están bajo los niveles de la pobreza. Aquí tenemos 6 millones de boricuas fuera de Puerto Rico. Gente que se tuvo que ir porque aquí no había educación adecuada, salud adecuada, empleos bien remunerados, gente que emigró y tenemos esa fuerza política tan importante, la que llamamos la diáspora en Estados Unidos. Es culpa del bipartidismo. Muñoz fue uno de los que montó a la gente en los aviones para que se fueran de Puerto Rico, pero ha sido dramáticamente agresiva esa inmigración en los últimos 10 años, donde se han perdido cerca de 700,000 personas. Y esto, Alfonso, lo que ha hecho es agravar más la situación económica y perder. Puerto Rico ha perdido el capital intelectual, la mano de obra diestra, técnica, por la cual nos reconocieron por mucho tiempo. Pues la gente ha tenido que irse al nivel que se van los maestros y se van los policías. O sea que aquí todo el mundo está buscando escapar de Puerto Rico, y todo eso es culpa del bipartidismo. Y ahora que dentro de todo este contexto de fracaso y de erosión de sus mayorías, pues en las primarias y en las elecciones que también vienen después, fíjate la ausencia total de programa político y socioeconómico. O sea, ellos agotaron, ambos partidos han agotado todas sus posibilidades de lograr cambios económicos y políticos en Puerto Rico que nos saquen de este estancamiento y de esta situación crítica que va a poner a Puerto Rico en el 2050 en una población por debajo de los 2 millones de personas. Así que me parece que es momento de reflexión y de pasar la factura a estos dos partidos, porque han sido la causa de esta creciente y cada vez más terrible debacle que está sufriendo Puerto Rico. Alfonso, tú que estás ahí todo el tiempo escuchando las noticias y me escuchas los lunes yo hablándote del proceso de la quiebra y de las implicaciones de las acciones de la Junta de Control Fiscal, pues tú tienes acceso a bien poquitas buenas noticias, desafortunadamente, y a veces te escucho, ¿verdad? ¿Cómo sientes ese peso
y es que mientras sigamos bajo el control político de esas dos fuerzas del PNP y el PPD, pues nada va a cambiar porque no tienen ninguna idea. Lo que ellos están ahí es para la administración del presupuesto para su beneficio, y por eso es que todos los días, todas las semanas hay un escándalo nuevo de cómo se roban el dinero, cómo se lo dan a los amigos del alma, cómo privatizan los servicios públicos, las autopistas, los puertos, y con eso reciben prebendas y beneficios, y tú los ves defendiendo la privatización cuando cada vez nos va peor con la privatización, y tú ves que no tienen nada en la manga. Es meramente: yo dilapido el dinero público, se lo regalo a los políticos para que me hagan aportaciones, y para que hagan las aportaciones por debajo de la mesa y bajo las cuentas bancarias y bajo los esquemas financieros y bajo las influencias que todo el mundo sabe que operan aquí en Puerto Rico. Porque yo siempre he dicho aquí y en otros lugares que cuando tú ves a un político defendiendo lo indefendible, cuando tú ves a un político diciendo cosas que son irracionales y absurdas, es que hay algo más. No pare más, hay algo detrás. Y aquí, de la misma manera que opera la mafia, en donde hay toda una economía subterránea, el bipartidismo genera una economía también subterránea, de prebendas, de regalos, hasta el juez Clarence Thomas de el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace lo mismo que lo hagan los políticos del PNP y el PPD aquí. Eso no es nada. Clarence Thomas recibe y ha recibido sobornos en especie, ¿verdad? En viaje, en beneficios, hasta un furgón, ¿verdad? Un RV le regalaron, un vehículo recreacional de esos enormes, se los regalaron. O sea, que pase al nivel de la cúpula judicial de los Estados Unidos, pues eso no es nada. Ese es el modus operandi, el Tata modus operandi, eso de que yo te aumento el sueldo para entonces darte la oportunidad, ¿verdad? Porque tú eres tan generoso que me va a dar un kickback, que me va a permitir tener un dinerito adicional. Mira, eso es algo bien común, Alfonso. Cuando salieron los salarios de la legislatura, el montón de personas que ganan más que los propios legisladores. ¿Y por qué? ¿Cómo va a ser que el empleado gane más que el jefe? Y es que así es que funciona. Y eso lo trae el bipartidismo dentro de una colonia, porque dentro de una colonia esa clase política lo único que hace es ser intermediadora, ¿verdad? Intermediar. Lo único que hace es administrar los fondos, como Muñoz administró la PRA a su beneficio para generar capital político. Pues ellos administran los fondos federales y los fondos que genera la colonia para su beneficio, para mantenerse y perpetuarse en el poder. Y yo creo que el pueblo ya se dio cuenta de eso. El pueblo sabe que no tienen nada que ofrecer. Los mensajes, si tú escuchas los mensajes de la campaña de primaria del PNP, son los mismos temas. Jennifer va a traer mejor educación, Pierluisi va a traer mejor sistema energético. O sea, los mismos temas, pero sin contenido. Y ante eso, el pueblo tiene que tener ya la experiencia de toda una vida, de estar en la rueda de abajo, de haber perdido gran parte de su familia que se le ha ido a Estados Unidos, de no tener buenos empleos, de estar a salario mínimo o de estar en un empleo que no te da, de haber estado 20 años trabajando en el gobierno sin un aumento de sueldo, sin que te reconozcan los pasos que la ley establece. O sea, ya yo creo que no pare más, y en realidad hay una coyuntura que no se había dado en Puerto Rico durante este régimen colonial, donde las fuerzas del cambio van a dar una gran sorpresa aquí en Puerto Rico, porque bajo cualquier óptica que tú mires este asunto, los partidos tradicionales no tienen nada que ofrecer, y ha colapsado ese régimen que nos han tenido desde antes del 1952. En cierta manera me recuerda en las primarias en Estados Unidos en el 84. En uno de los debates, Walter Mondale utilizó una frase para atacar al senador Gary Hart,
con su propuesta. Era en la época donde estaba el anuncio aquel de Wendy's que decía "Where's the beef?", ¿dónde está la carne? Sí. Sí, uno le preguntaría a los candidatos del bipartidismo "Where's the beef?", Sí. ¿qué verdaderamente ustedes proponen? En vez de seguir justamente mejorando las cosas, mejorando los problemas que ustedes han creado y que han permitido que aumenten exponencialmente. Sí, al nivel de que Puerto Rico está invivible, ¿verdad? No hay ningún tipo de expectativa. La gente lo que está es soñando con que yo me pueda ir, con que pueda conseguir un lugar donde mis hijos y mis nietos tengan oportunidades que aquí no se tienen. Alfonso, la juventud no tiene ninguna expectativa de poder adquirir una casa. La población, la gente no está teniendo hijos porque ¿dónde tú los vas a educar? ¿Cómo los vas a mantener? ¿Qué oportunidades les vas a dar cuando vayan al mundo laboral? O sea, son cosas obvias. La gente escapa de los lugares donde no se puede vivir y eso es lo que a Puerto Rico le ha pasado. La mejor evidencia de que el bipartidismo ha colapsado y que ha hecho imposible a la gente de vivir aquí en Puerto Rico es esa emigración que no para y que desafortunadamente, Alfonso, el futuro de Puerto Rico a base de las tendencias que no son tendencias mías, son las tendencias del gobierno federal y de la Junta de Control Fiscal, van a hacer lo que hemos mencionado aquí posible esta terrible premonición de los brothers del chat de un Puerto Rico sin puertorriqueños. Porque aparte de eso viene el desplazamiento que fomenta esos propios partidos que no mencioné, ¿verdad? Con la ley 60, que fomentan que venga gente de los Estados Unidos a beneficiarse irrazonablemente de incentivos contributivos y a ir creando condiciones de mercado que obligan a mucha más gente a irse, porque cuando tú empiezas a acaparar los mercados de vivienda, cuando tú empiezas a acaparar los mercados de alquiler a corto plazo, pues tú cierras las oportunidades de la gente de poder vivir de una manera decente en una casa decente o de poder adquirir una casa. Entonces ahí tú no le dejas otra alternativa, porque a lo mejor tú puedes manejarte con la educación y la salud que tienes, pero si no tienes donde vivir porque no puedes pagar la casa, pues te tienes que ir. No queda otra alternativa. Y eso es también hechura de los dos partidos. Porque acuérdate que esa ley la aprobó Fortuño, pero Alejandro García Padilla la defendió y la mantuvo. Y los populares no han hecho ni un solo aguaje por eliminarla. Así que todas estas condiciones a quienes benefician exclusivamente es a los dos partidos y a esa clase política intermediaria, y no sobra nada ni hay nada para el resto del país. Y yo creo que ha llegado el momento de derrotar esa clase política corrupta, y ahora en noviembre tendremos esa oportunidad. Antes de finalizar, y ya que tenemos un tiempito extra en la mañana de hoy, la semana pasada el periodista Oscar Serrano de Noticias encontró, me imagino yo que era un prospecto de la compañía North Fortress, hablando de la venta de la autoventa de gas en Puerto Rico, entre los ciudadanos de Puerto Rico a gas en vez de las renovables, como exige la ley. Y esta mañana me encuentro con una nota también de Oscar Serrano que dice: el Departamento de Energía Federal les recordó a los operadores del sistema eléctrico de Puerto Rico que están legalmente obligados a cumplir con la ley 17, que ordena la transición hacia el 100% de fuentes de energía renovables para el 2050. Y la expresión de la agencia, a través de una portavoz, ocurrió después de que la empresa North Fortress Energy dijera en una presentación inversionista que su posición como operador privado de las plantas generadoras de la isla, a través de la subsidiaria Genera Pérez, le daba ventaja para acelerar el uso de gas natural y ellos mismos se venden. Este es un cañonazo por encima de la proa para la administración de Pierluisi, que ellos se percataron de que aquí están haciendo un tumbe con el gas natural y que están instalando la ley y la política pública. Desde María, New Fortress está aquí y lo que ha ido es aumentando su influencia sobre el gobierno de Puerto Rico y haciendo cosas totalmente ilegales.
New Fortress tiene un contrato de más de 1.000 millones para venderle el gas natural a las plantas, pero New Fortress construyó un terminal de gas sin el permiso de la agencia federal del FERC, que es la agencia federal que brega con esos trámites, y está pidiendo una extensión. O sea, tengo un terminal ilegal y quiero pedir un gasoducto nuevo para darle más gas, todo con la intención de aumentar la dependencia de Puerto Rico de gas natural, cuando se supone que con la ley 17 nos movamos a la energía renovable. Aquí una abogada que trabaja para Genera, pero que antes trabajaba para la Autoridad de Energía Eléctrica, cogió papel timbrado de la Autoridad de Energía Eléctrica y escribió una carta a la FERC endosando la extensión del terminal de gas para darle más gas a otras plantas de la autoridad, cuando esa abogada no representa a la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, eso fue algo totalmente plagiado, apócrifo, y a ese nivel han llegado. Y entonces, fíjate que ellos dicen que ellos están comprometidos con la ley 17 y van a la legislatura y lo dicen, y no han sometido todavía los planes específicos de cómo van a decomisar, cómo van a cumplir, y lo que están haciendo es alargando todo para poder meter el gas natural por ojo, boca y nariz. Y entonces a los inversionistas se lo dicen claro: mira, esta es nuestra agenda, nosotros vamos a meter gas, ustedes van a tener ganancias, compren las acciones. Y eso es totalmente contrario a lo que dice la ley y a lo que el Departamento de Energía le está diciendo en esa carta. Pero ¿qué ocurre? Que dice Pierluisi: no, yo lo veo bien. Para que tú veas, eso es evidencia, otra instancia más de la corrupción de la clase política de Puerto Rico, que sabes que la ley 17 es una ley de Rosselló y es una ley de Larry Selhammer con Batia, y ellos ahora están tratando de menoscabar esa ley y esa política pública, permitiendo a New Fortress. ¿Por qué? Porque se benefician de todo esto, y se benefician directamente y económicamente. Y dentro de esa situación se pondría a Puerto Rico en el riesgo de seguir esclavos de los precios del gas natural en el planeta, de los combustibles fósiles, y de no poder hacer lo que tenemos que hacer para tratar de lidiar con el cambio climático. Fíjate que tenemos hasta un secretario de Agricultura que él dice que esto es una cuestión de creer. O sea, ¿tú crees o no crees? No es una cuestión de ciencia el cambio climático, y es una barbaridad que una persona a cargo de la agricultura en Puerto Rico esté en eso, cuando todos los días tuve evidencia aquí en Puerto Rico de que el clima ya no es como era antes, y me parece, desafortunadamente, porque ya lo están diciendo los expertos, que esta temporada de huracanes lo va a demostrar. Es terrible, pero esta situación con New Fortress, ¿eso no tiene consecuencias a nivel del gobierno federal? La política pública es local, es de la ley local, pero el gobierno federal ha invertido una cantidad sustancial, ¿verdad? Ha hecho unos programas de miles de millones de dólares para lograr esa transición. Si ahora esa transición se tiene que detener porque podría haber más oferta que demanda, fíjate que mientras más gente se conecte al grid y tenga placas solares, más oferta de energía tiene Luma y tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, y puede ser un momento que se sature. En Estados Unidos hay lugares donde está saturado, Alfonso, donde no te permiten venderle energía a la utilidad pública porque ya tiene demasiada. Y eso, si tú empiezas a meter gas natural y a cambiar las plantas de petróleo a gas natural, pues va a llegar un momento en que tú no le puedas vender energía solar a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué incentivo entonces tú vas a tener para moverte a la energía renovable? Pues vas a estancar todo el proceso de movimiento a la energía renovable y a crear entonces una superdependencia en esos combustibles fósiles. Es algo que podría poner en jaque y destruir totalmente las aspiraciones de lograr que nuestro sistema eléctrico sea de energía renovable, como ya ocurre en otros países, Alfonso. No es que esto sea una quimera. Costa Rica y algunos países de Europa ya tienen sistemas robustos de energía renovable, y aquí hay las condiciones, pero con el que
autoridad y Luma se muevan con Genera al gas natural, se va a descarrilar todo ese proceso. Muy bien, y si viene una presidencia de Donald Trump, él va a promover que se derogue la política pública de Puerto Rico, ¿no? Sí. Es una onda de energía renovable para nada. Habría presión para eso, efectivamente, no tengo la menor duda. Una presidencia bajo las condiciones actuales de Donald Trump y como él piensa ahora, sería un evento que forzaría a Puerto Rico a tomar decisiones radicales y rápidas para poder atender las necesidades del país. A mí me parece que según él ha ido anticipando desde el día que dijo que quería ser dictador por un día hasta el lawfare, ¿verdad? La persecución que pretende instar en contra de todas las personas que lo han atacado o lo han perseguido legalmente, y el retraimiento de Donald Trump a nivel internacional y las posturas en la OTAN. O sea, yo creo que va a haber muchos cambios y Puerto Rico va a tener que tener una buena y nueva clase política para poder lidiar con Donald Trump, porque la clase política actual del PNP y el PPD no tienen las herramientas, la verticalidad ni el coraje para enfrentar una presidencia de Donald Trump. Con una presidencia de Trump, ¿sería más viable negociar nuestra salida norteamericana? Sin duda, sin duda. Trump lo ha manifestado, que si no se puede vender a Puerto Rico o intercambiar a Puerto Rico, y me parece que eso sería muy atractivo, porque él lo vería como una manera de también limitar las inversiones que hace Estados Unidos y los riesgos que tiene Estados Unidos con el cambio climático en términos del gasto público, y a él le encantaría. Eso sería un deal para él, y Puerto Rico debe tener al frente un interlocutor que sea que tenga pensamiento crítico y que no tenga miedo y que pueda implantar los planes y las reformas que hace falta para lidiar con ese escenario. Lo curioso es que también Trump no le gusta que yo no creo que él esté muy contento con que los puertorriqueños tengan que abandonar su isla para ir a Estados Unidos a vivir. Sí, porque acuérdate que los emigrantes boricuas no se distinguen de los emigrantes hondureños ni mexicanos. O sea, somos iguales. Es más, él se podría preguntar por qué tenemos derecho a la ciudadanía por nacimiento. Son planteamientos que se han hecho anteriormente. O sea, una segunda presidencia de Donald Trump, Alfonso, va a traer controversias y cambios políticos, económicos y sociales que tal vez nos imaginamos en las películas de la distopia, ¿verdad? Va a ser una situación que nos va a llevar enredados, ¿verdad? Para decirlo de una manera coloquial, si no tenemos aquí una espina dorsal y unas posturas claras sobre qué es lo que nosotros necesitamos y cómo podemos alcanzar nuestras metas y objetivos. Y la clase política actual no tiene esas características, ni esa verticalidad, ni ese pensamiento crítico. No, y lo irónico para concluir es que hay un número significativo de puertorriqueños en la diáspora, inclusive aquí, que favorecen a Trump, que ven a Trump como el sojo. Bueno, no vayas muy lejos, Jennifer González es trumpista, y eso ella lo ha disfrazado y no habla de esos temas, pero ella es republicana y endosó a Trump. Después dijo que le quitó el endoso, pero tú has visto condenar a Jennifer González las cosas que ha dicho Trump en los últimos 4 años. No ha dicho ni pío. Así que si ella gana la primaria, pues vamos a tener una candidata trumpista, y eso no significa ninguna ventaja, Alfonso, porque acuérdate que Trump no quiere la estadidad. Así que ¿a qué iría Jennifer allá? A suplicar la estadidad y Trump a burlarse de ella. Eso es lo que tendríamos con una gobernadora como Jennifer González. Así que, y acuérdate que Trump no tiene ningún tipo de pudor en ponerle sobrenombre a los mismos de MAGA, ¿verdad? Esa es la manera de él dividir el planeta entre los que están incondicionalmente con él y los que no lo están. Y Jennifer no tiene ningún atributo que permita que Trump la quiera, la tongonee y le ayude. No tiene ninguno de los atributos. Así que sería terrible para Puerto Rico una gobernación de Jennifer González y una presidencia de Donald Trump. Y te
Cómo no, hasta luego, que pase buen día, Alfonso.